En aquella época, el emperador Maximino quiso ofrecer al pueblo un gran espectáculo para celebrar su natalicio. Un joven cristiano de nombre Agapio fue sacado en medio del anfiteatro. Frente a él pusieron a un malhechor famoso por la crueldad de sus crímenes. Tras un encarnizado combate, Agapio logró reducir al asesino hasta tenerle postrado en tierra suplicándole clemencia. Agapio se apiadó de él y arrojó la espada a la arena. Todo el anfiteatro gritó pidiendo la libertad de Agapio por haber sido benigno. Entonces Maximino se dirigió al cristiano y le pidió, bajo promesa de libertad, que renegara de su fe. Mas Agapio le contestó que, por Dios, estaba dispuesto a sufrir hasta la muerte. El emperador se enfureció sobremanera y mandó que fuera devorado por un tigre. Tras el enfrentamiento con el animal, Agapio quedó muy mal herido, pero aún con vida. Al día siguiente, colgándole unas piedras a los pies, fue arrojado a lo profundo del mar. Una historia interesante. Sí, me apasionan los libros antiguos. ¿Quién te lo ha enviado? El profesor Zimmerman. Está en Oriente Medio excavando tumbas de los antiguos cristianos. Ya. ¿Y qué se supone que tienes que hacer con él? Traducir y clasificar las historias que hay escritas. Un momento, mira esto. ¿Esto no es latín? No. Por el tipo de escritura yo diría que es arameo. Pero este tipo de lenguas no son mi especialidad. Aquí puede poner cualquier cosa. Ponlo en internet. A lo mejor alguien sabe su significado. No sé por qué te tiene que intrigar tanto esta frase. ¿Tú qué crees que pondrá? No sé, cualquier cosa. Notas del autor, vete a saber. ¿En arameo? No. Estoy segura de que pone algo mucho más interesante. A estas horas las líneas estarán saturadas. No. A estas horas las líneas no estarán saturadas. Es fin de semana y debemos ser los únicos alumnos que hay en la facultad. Mira, está Salvatore. Pero este seguro que no sabe nada sobre lenguas antiguas. Lo suyo es la revolución industrial. No los conozco a todos. Siempre aparece gente nueva. Hola a todos. Harry y yo hemos encontrado esta inscripción en un libro antiguo. ¿Alguien puede traducirla? Creo que es arameo. Gracias. Hola, Nadia. Esta vez no te puedo ayudar. Lo siento. Es posible que sea arameo, pero esta lengua tiene muchas variantes. Saludos a Harry. Hola a los dos. Os voy a ayudar a descubrir el significado de este texto. No es fácil de explicar, pero creo que podré hacerlo. Id a esta dirección: www.laiglesia.com. El password es vosotros. ¿Quién eres? No te preocupes, confiad en mí. Increíble. Esta frase tiene algo que ver con la iglesia, estoy segura. Esto se pone interesante. Jerusalén, varios días después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Los apóstoles estaban escondidos en una pequeña casa por miedo a los judíos. La Virgen y algunas mujeres estaban con ellos. Esperaban la venida del Espíritu Santo, tal y como les había prometido Jesús antes de subir a los cielos. De repente se produjo un gran ruido y un viento fuerte invadió toda la casa donde estaban, abriendo de par en par puertas y ventanas. Aparecieron lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. En ese instante sus mentes se llenaron de sabiduría. De golpe entendieron todo lo que Jesús les había enseñado a lo largo de los años. Y salieron a la calle, ya sin miedo,
y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, predicando el reino de Dios a todo el mundo. Las palabras salían a raudales de sus bocas, inspiradas por el Espíritu Santo. Pedro tomó la palabra y les habló de Cristo resucitado, y muchos de los que le rodeaban se acercaron preguntando: ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos? Haced penitencia y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Así se os perdonarán vuestros pecados y recibiréis la fuerza del Espíritu Santo para ser cristianos. Con la venida del Espíritu Santo empezó la vida pública de la Iglesia. El primer día ya eran 3000 más. ¿Qué os parece? No está nada mal, pero todavía no nos has dicho el significado de la frase. Aún no es el momento. Yo creo en Dios, pero que yo sepa, Jesús nunca habló de la Iglesia. Me entristece que digas eso, pero entiendo que es por falta de conocimientos. Cuando conecté con vosotros os dije que os ayudaría a descifrar el sentido de la frase, y es lo que estoy haciendo. Vamos por buen camino. La siguiente contraseña es mundo. La historia de las relaciones entre Dios y los hombres viene relatada en la Biblia. Es por esto que se llama historia sagrada. Dios siempre ha estado en contacto con nosotros y lo sigue estando. El Antiguo Testamento relata cómo Dios creó el mundo y puso a Adán y Eva en el paraíso terrenal donde tenían de todo. Nuestros primeros padres, engañados por el demonio, se rebelaron contra Dios y le desobedecieron. Todos conocemos la historia, pero nunca he llegado a entender por qué quería el demonio engañarnos. Porque tenía envidia de los hombres. No soportaba los planes de felicidad que Dios tenía para nosotros. Y consiguió su propósito. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, pero Dios les prometió un redentor. Durante siglos la humanidad esperó el cumplimiento de aquella promesa. Dios escogió al pueblo de Israel, al que recordó, por medio de algunos elegidos, que es fiel a sus promesas. Hombres como Abraham, Moisés o Noé dieron testimonio de ello. Con el nacimiento de Jesucristo se cumplió lo prometido. Un momento. ¿Por qué hubo que esperar hasta entonces? ¿No lo podía haber hecho alguno de los profetas? Porque solo una persona que fuese a la vez Dios y hombre podía restablecer la amistad perdida desde el pecado de Adán y Eva. Y como sabéis, Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Toda la vida de Cristo es una gran enseñanza para todos nosotros. Por eso, ser cristiano no es solo aceptar a Cristo, hay que tratar de imitar toda su vida. No solo cuando predicaba a las gentes, sino mientras trabajaba de carpintero, amando a José y a María, cuando reía e incluso en su descanso. Cristo no solo vino a liberarnos del pecado, sino también a enseñarnos cómo hay que vivir para llegar al cielo. A los 30 años, Jesucristo comenzó a predicar de forma pública y poco a poco fue reuniendo a su alrededor a quienes aceptaban su palabra y se hacían discípulos suyos. Durante 3 años preparó a los apóstoles para poder enviarlos en su nombre por todo el mundo. Entre sus apóstoles, Jesús escogió a Pedro como cabeza, pastor y guía de toda la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Llaves? ¿Qué llaves? Las llaves simbolizan la misión de gobernar la iglesia. El camino para alcanzar el cielo lo enseñan los sucesores de Pedro y los apóstoles, o sea, el Papa y los obispos. Ellos han recibido de Jesucristo esta función. Además, Jesucristo nos da también los medios necesarios para recorrer ese camino. Son los sacramentos. ¿Y no hubiera sido mejor que se quedara él mismo? Es que Cristo se queda entre nosotros a través de ellos. Los sacramentos nos ayudan y mucho a alcanzar el cielo. Pero lo tenemos que ganar también con nuestro esfuerzo. ¿Entiendes ahora la postura de Jesús? Creo que sí. Es como tener a nuestra disposición un poderoso vehículo.
pero hay que pilotarlo. Y eso en ocasiones cuesta bastante esfuerzo. Con su muerte en la cruz y su resurrección, Jesús terminó su misión redentora en la tierra. A partir de ese momento, las puertas del cielo volvían a abrirse para todos los hombres. Entonces, cobran importancia los sacramentos y la Iglesia. Con la venida del Espíritu Santo comenzó la vida pública de la Iglesia y su expansión por todo el mundo. Entonces la frase del libro también tiene que ver con la formación de la Iglesia, ¿no? Bien. Pues creo que ya estamos preparados para que nos des su traducción. ¿De verdad creéis que estáis preparados? ¿Seríais capaces de explicarme cómo funciona por dentro la Iglesia? No. Entonces usad el password todos para seguir adelante. A lo largo de los siglos, la Iglesia de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo, ha hecho cosas muy grandes. Los primeros cristianos tuvieron que hacer frente a una sociedad materializada, sometida al culto al emperador, en la que parecía no haber lugar para Jesucristo. Muchos de ellos murieron en las garras de los leones solo por ser cristianos. Los mártires de los primeros siglos son un tesoro de la Iglesia. Hay mucho que aprender de ellos. También en nuestros días hay mártires, mártires de los grandes totalitarismos de nuestro siglo, mártires en las guerras de religión y mártires escondidos que no sufren martirio físico, sino moral, porque son arrinconados por ser cristianos. La Iglesia, por ignorancia e incomprensión, ha sido perseguida a lo largo de los tiempos. Así ocurre ahora y siempre. Los cristianos han contribuido a crear universidades, escuelas, centros asistenciales. Han favorecido la transmisión de la cultura y han ayudado a los más necesitados. De esta manera y con la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia acerca el mensaje de Jesucristo a los hombres y mujeres de todo el mundo. Pero la Iglesia también ha hecho cosas malas, ha cometido errores. Ten en cuenta que la Iglesia está formada por hombres y podemos equivocarnos, sobre todo cuando perdemos de vista cuál es nuestra visión. La Iglesia, a través del Papa, ha pedido perdón humildemente por los errores que los cristianos han cometido a lo largo de la historia. Es justo que entrando en el tercer milenio del cristianismo, la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos, recordando todas las circunstancias en las que, a lo largo de la historia, se han alejado del Espíritu de Cristo y de su Evangelio. Pero por encima de los errores, brilla el testimonio de los santos. ¿Santos? Pero eso es para nota. No, todos podemos y debemos ser santos. Cristo lo dijo claramente. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es algo asequible a cualquiera, basta con querer. Eso sí, hay que querer de verdad. Pues yo no me veo montada en la peana de una iglesia, con la mirada puesta en el infinito y con cara de quien no ha hecho nada malo en la vida. Creo que no tienes una idea muy clara de lo que es un santo. Pulsa la opción vidas heroicas. Pues yo no me imaginaba una lista tan larga. ¿De qué siglo lo quieres? No me importa, uno cualquiera. ¿Cuál es el último de la lista? Maximiliano Kolbe, sacerdote católico detenido por la Gestapo por hacer apostolado mariano y encerrado en Auschwitz. Se ofreció a ocupar el lugar en el patíbulo de un sargento polaco, padre de familia. Murió tras habérsele inyectado veneno, consolando a sus compañeros agonizantes en vísperas de la fiesta de la Asunción. No conocía estas historias. Aquí hay de todo. Los hombres han cambiado mucho desde la fundación de la Iglesia. Es verdad. ¿La Iglesia no tendría que adaptarse a los nuevos tiempos?
La Iglesia no es como los hombres quieran en cada momento. Es de Dios. Es como la barca de Pedro. No es el Titanic, precisamente. La barca de Pedro es más fea e incómoda y en ella hay que remar. Sin embargo, a diferencia del Titanic, sabes que no se hunde por muchos icebergs que encuentre por el camino, porque Cristo la guía y la protege. ¿Y cómo se puede subir a esa barca? El siguiente password es estoy. Una vez que recibimos el bautismo, entramos a formar parte de la Iglesia. Entre todos los bautizados existe una igualdad fundamental, ya que tenemos la misma dignidad, ser hijos de Dios. Un momento, ¿quieres decir que yo soy igual que el Papa delante de Dios? Dios imprime en el alma de cada uno una misión. Sin embargo, aun siendo todos iguales a los ojos de Dios, a cada uno nos da una función propia dentro de la Iglesia. A unos pocos, Dios quiso darles una especial autoridad para enseñar, administrar los sacramentos y guiar a los demás fieles cristianos. El Papa es el obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Jesús confió a Pedro la misión de conducir a su Iglesia. Los pastores de la Iglesia, es decir, el Papa, los obispos y los sacerdotes, están para servir a los fieles y ayudarles a alcanzar el cielo. La Iglesia está formada por todos los cristianos de todos los tiempos, los que ya han muerto y están en el cielo, los que están todavía en el purgatorio y los que estamos en el mundo. Zapateros, electricistas, médicos, políticos, empresarios, amas de casa y estudiantes, personas mayores y colegiales, de todos los colores y razas, de cualquier condición social. Se saben cristianos, esto es, hijos de Dios y miembros de la Iglesia. ¿Tenéis apuntados los passwords que os he dado? Sí, lo recuerdo. Estoy, mundo, vosotros y todos. Ponedlos encima de la frase. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, ya lo entiendo. Por supuesto. Ahora ya sé qué tiene que ver esta frase con la Iglesia. Jesucristo funda la Iglesia para quedarse con nosotros a través de ella. Gracias por tu ayuda. He hecho lo que tenía que hacer. ¿Quién eres? ¿Cómo puedo volver a conectar contigo? No importa, soy un amigo. Vaya, se ha cortado la conexión. ¿Qué debe significar JP? Está claro que son unas iniciales. Ya, ¿pero de quién? Yo solo conozco una persona con esas iniciales y que sepa tanto de la Iglesia. Sí, hombre. Pero no creo que sea él. ¿Por qué no? ¿Te imaginas? ¿Tú crees que era...? No, no es posible.